¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, buenas noches, buenos días, cuando llega el momento de escuchar, de ver este material periodístico que estamos grabando en este momento para nuestro norte, para nuestra región, ¿no? Una información que no tiene que ver con la cronología, ni con hechos, ni con producidos, que se dan normalmente para establecer una comunicación con ustedes, sino simplemente hoy es para recordar que hace 20 años atrás, un día como hoy, renunciaba un presidente constitucional llamado Fernando de la Rúa, que llega al gobierno eh, con una imposición, creería yo, de los medios de comunicación que hicieron creer a la gente, como siempre, de que el neoliberalismo es la salvación de la Argentina y del mundo, pero el problema era que venía a ayornar, promesa de por medio, la corrupción que existía en el neoliberalismo menemista, es decir, un neoliberalismo sin corrupción habría funcionado. Más o menos ese era el mensaje. Recordemos que en ese momento estaba el 1 a 1, una deuda espantosa con el que se financió los 10 años de Menem, con el que se financió el 1 a 1. La Argentina tenía su tejido social destruido y sus industrias destruidas. Naturalmente, al destruir las industrias perdés fuente de trabajo, perdés posibilidad de ingreso, y eso naturalmente repercute inmediatamente en el tejido social, porque gente que tenía trabajo, gente que tenía posibilidad de trabajar, pasaba a ser pobre, cuando no indigente. Bueno, todo eso se financió, además de eso, se financió con deuda externa. Se tenía comprometido el 170% del PBI, o sea, había que trabajar 2 años gratis, sin cobrar un peso, para poder pagar lo que le debíamos a la banca internacional, a los bancos privados y al Fondo Monetario Internacional. Ese era el saldo que quedó de aquel 2001, fruto de políticas que naturalmente, con corrupción, sin corrupción, terminaron en lo que terminaron. De eso nos distancia 20 años. De eso nos distancian 20 años. Ahora, si hacemos un análisis en términos relativos, nos vamos a dar cuenta que no está tan lejos ese 2001, aquel 20 de diciembre del 2001. No está tan lejos. No son 20 años los que nos separan. Eso está absolutamente claro. ¿Por qué digo esto? Porque bueno, después del 2001, si advertimos los procesos que vinieron con el kirchnerismo, con Néstor y Cristina, se recuperó el mercado interno, se pagó deuda externa, se lo echó al Fondo Monetario Internacional, se arregló el pago de una deuda con la quita del 70 y pico por ciento, que eran intereses usurarios, de la banca privada, y ese proceso permitió que Argentina creciera de una manera exponencial. Crecía a tasas chinas, aún más que tasas chinas. Se invirtió 110 millones de dólares en obra pública. Jubilados y pensionados ganaban 300 y pico de dólares, en equivalencia, ¿no?, de dólares al mes. A los jubilados y los pensionados, además de tener los beneficios que tenían, les alcanzaba perfectamente para vivir. Al punto tal, ¿se acuerda usted cuando los jubilados le regalaban computadora a los nietos? Bueno, alcanzaba hasta para eso. Ese nivel de vida se llegó a tener en la Argentina hasta el 2015, con lo cual hubo que tomar decisiones importantes, como por ejemplo recuperar el mercado interno, invertir en obra pública. El caño de gas que pasa por acá, por Villocampo y por todo lo que atraviesa los pueblos del norte de Santa Fe y toda la provincia santafesina, se financió precisamente con el dinero que generaron esas políticas. El desprendimiento del Fondo Monetario Internacional, el establecer reglas claras, pagar deudas, no tomar deudas, y de ahí en más, a través de la fortificación de políticas de la patria grande, quiero decir Brasil, Chile, Uruguay, Ecuador, Bolivia, con distintos presidentes que hablaban el mismo idioma, se logró, en términos relativos, no quiero decir absolutos, pero se logró independencia económica y soberanía política. Aquella Latinoamérica pensada por San Martín y Bolívar se estaba gestando, se estaba generando y se estaba fortaleciendo desde el 2001-2002 hasta el 2015, que fueron los procesos más importantes, por lo menos para el pueblo y para el desarrollo de los pueblos de América Latina o de América
de América del Sur, hasta el 2015. En 2015 hubo un proceso nuevo, volvió la derecha, volvió Macri, volvió el conservadurismo, volvió el Fondo Monetario Internacional, volvieron las deudas, los jubilados volvieron a estar donde estaban antes del 2001, los pensionados igual, la clase trabajadora ya no participa de ese 50 y 50% que hubo en el kirchnerismo. Y volvieron los viejos procesos con las viejas recetas, que han llevado a este país y a toda Latinoamérica al hundimiento, a la dependencia, a ser un continente verdaderamente bananero, con una justicia que es un desastre y con las empresas que se siguen valiendo de su poder para chuparle la teta al Estado, desfinanciar al Estado, y que además ahora también financian diputados y senadores para que, sentados en esa banca, no aprueben, por ejemplo, un presupuesto, que es lo que ocurrió en esta semana en la Argentina. Los hijos del 2001 que llevaron al desastre a la Argentina hoy tienen poder económico y tienen poder político, y que condicionan a los poderes de Estado de una manera antojadiza y verdaderamente arbitraria. Y eso está pasando hoy. Hoy tenemos los mismos problemas que teníamos previo al 2001. Jubilados mal pagos, pensionados mal pagos, un mercado interno que no se fortalece, la imposibilidad de poder acceder a los alimentos, cuando Argentina es un país que genera alimentos, que produce alimentos, y produce alimentos para 10 Argentinas en el mundo. Entonces, ¿cómo alguien me explica que en este país que producimos alimentos para 10 Argentinas no podemos alimentar a la única Argentina que existe? Dígame cómo explicamos esto. Si no es a partir justamente de haber logrado y consagrado la hidrovía, que es la privatización del río Paraná, la venta, el remate de un país, de la soberanía de un país, de los 1.400 millones de dólares que debe Vicentín, que le dio el Banco Nación, que no los devolvió, los sacó afuera, que fue el fugaducto, como dice alguien por ahí, del propio macrismo, deuda que va a tener que pagar cada uno de los argentinos, sin haber visto un dólar en su vida, sin tener una obra pública que le mejore la calidad de vida, financiada por esa plata. Esa plata no entró al país para ponerle más gas al caño que pasa acá, o para ampliar las conexiones de gas a los distintos parques industriales, que es lo que hoy necesitamos, por ejemplo, para que puedan desarrollar, para que nos podamos desarrollar ante las inversiones de las empresas privadas. Llevar el caño de agua de gas natural, por ejemplo, a Puerto Campo, financiar con 40 millones de dólares, que es lo que cuesta la ruta y los puentes para tener el acceso a Puerto Campo, que eso nos permitiría un enorme desarrollo, no solamente de Villocampo de la región, sino de 3 o 4 provincias. ¿Por qué no sucede esto? Porque no hay financiamiento. ¿Dónde está la plata y dónde está el financiamiento? Están paraísos fiscales, en cuentas offshore, que le pertenecen a 100, 200 o 300 familias privilegiadas de la Argentina, a las que le vamos a tener que pagar esa misma deuda, cuyos dólares le pertenecen a ellos, pero la deuda nos pertenece a nosotros. Ese es el resultado de políticas aplicadas hasta el 2001. Las últimas elecciones las ganaron los mismos muchachos que son hijos de aquellas políticas y que vienen por las mismas ideas de financiamiento del Estado, la cooptación del poder político, el arreglo con la banca internacional, la venta y el remate del país con muy poca plata, para que muy poca gente viva muy bien, con mucha plata, al costo de pagar el resto del pueblo con miseria y necesidad. Esas son las políticas neoliberales. Al llegar Alberto a la gobernación, uno esperaba que se pueda tomar decisiones conforme a neutralizar esta situación. Bueno, vino la pandemia y se recuesta mucho la inacción sobre la pandemia. Yo no creo tanto en esto. Yo más bien tengo la idea de que faltan decisiones políticas para avanzar conforme a neutralizar las políticas neoliberales que aún en pandemia, demostrando que el Estado presente es lo único que te salva, siguen viniendo esas políticas en las que hay gente que cree en las bondades del mercado, en las bondades del derrame, como mucha gente nos han dicho. Esas bondades del derrame y de esas políticas neoliberales terminaron, por ejemplo, en el 2001, donde en una semana tuvimos 7 presidentes, donde un presidente se tuvo que ir en helicóptero y donde nos han dejado una deuda espantosa
y era imposible de pagar. Eso se revirtió con políticas absolutamente contrarias a las que se habían establecido en el 2001. Los bancos se habían quedado con la plata de la gente. O sea, los bancos tenían más poder que el propio presidente. La diferencia de aquello a lo que vino es que la política recuperó su soberanía y se empezaron a tomar decisiones desde el orden político y de ahí empezamos a acomodar un poco la cosa. Volvieron las viejas políticas neoliberales. Yo quiero explicarle, como digo siempre, cuando uno aplica una fórmula, los resultados que se van a obtener son siempre los mismos. Si no nos apartamos actualmente de estas políticas, vamos a terminar en el 2001, que cada vez está más cerca. Yo lo convido, tras esta reflexión, a compartir una memorable descripción que hizo Carlos del Frade en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe hace algunos días atrás, y compartirla con ustedes porque hace, insisto, una cronología precisa, además de fuertes consideraciones políticas de lo que ocurrió en el 2001 y cómo se fueron sucediendo los hechos. En cuánto nos queda ese mojón para mirar y para no cometer los mismos errores. Y desde ese pasado corto, desde ese pasado histórico, tener una proyección hacia adelante para advertir o sugerir qué políticas se tienen que apoyar para salir de ese infierno que no está a 20 años de distancia, está a muy pocos. La palabra de Carlos del Frade, que no es inocente, que un diputado, siendo parte de un partido minoritario, sea el que hable del tema, y no, por ejemplo, un peronista o un radical, que fueron connivientes y complacientes del establishment en los 90 con Menem, estamos hablando del peronismo, y del arruismo de la Unión Cívica Radical, que se posternaron ante los pedidos y las exigencias del establishment, de los bancos, de la sociedad rural, que terminó, entre otras cosas, con un país súper endeudado, con un mercado interno inexistente, con un río Paraná privatizado y con el manejo bajo el control de la banca privada y de la banca internacional. Ni siquiera somos dueños de nuestro propio mercado, de nuestro propio comercio. Esas son las resultantes de esas políticas. El recuerdo, la memorable exposición que hace Carlos del Frade en la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe, que creo que fue el único que lo hizo. Nosotros hace 20 años atrás estábamos un día como hoy contando votos. Habíamos constituido, incluso con el actual diputado Rubén Giustiniani, con Hermes Wiener, habíamos constituido el FRENAPO, el Frente Nacional contra la Pobreza. Porque increíblemente la alianza, así como el menemismo terminó siendo la tradición al peronismo, aquello que muchas veces nosotros dijimos, la inversión copernicana de lo que había dicho John William Cook, que tiene un nombre inglés pero era más argentino que el dulce de leche, había definido alguna vez Cook al peronismo como el hecho maldito del país burgués. Y Menem terminó convirtiendo al peronismo en el hecho burgués que maldijo el país. Y de la Rúa, que venía con Chacho Álvarez en la alianza, había prometido un desarrollo de mercado interno, ir por afuera del sistema financiero internacional, investigar la deuda externa, y lo terminó llamando a Domingo Felipe Cavallo, el 2 de marzo del 2001 como ministro de Economía. Traición. Vinieron 2 créditos del Fondo Monetario Internacional. Me acuerdo al doctor Raúl Ricardo Alfonsín, siempre mencionado en esta Cámara, el 1 de septiembre del 2001 exigía la renuncia de Cavallo diciendo que íbamos a un cementerio. Mirá lo que decía Alfonsín, 1 de septiembre del 2001. Y lo cierto es que nosotros hicimos el Frente Nacional contra la Pobreza. Le fuimos a consultar a la gente si necesitábamos seguro de desempleo, asignación universal por hijo y asignación universal para jubiladas y pensionadas. Estaba el obispo Federico Pagura con nosotros, ahora que lo veo a Walter Guione, estaba Pagura con nosotros. Había muchísima gente en aquello que era el Frente Nacional contra la Pobreza. Era también la desilusión
de lo que había comenzado a hacer la alianza, porque se había levantado como algo antimenemista y terminaba poniendo a Cavallo la mayor representación del menemismo rubicundo. Volvió el Fondo Monetario Internacional, el endeudamiento, las ayudas empezaban a escasear en los barrios. En los primeros días de diciembre hicimos un acto en el Hospital Vilela, porque allí, junto a lo que era la gremial médica del Hospital Vilela, que recién se estaba comenzando a conformar, denunciábamos que en los barrios ya había munición antitumulto, eso que generalmente se dice bala de fogueo, munición antitumulto, que usa generalmente la policía, que iba en contra de las mamás y de los chiquitos que iban a buscar la comida que tenía que llegar y no se lo entregaban. La respuesta era que no había dinero, pero sí había dinero para renovar los stocks de las balas antitumultos. Eso fue principio de diciembre de 2001 en el Hospital Vilela, en la ciudad de Rosario. El 19 de diciembre fue un día tremendo, porque un gobierno democrático declaraba el estado de sitio. Después de tanta lucha por la recuperación de la democracia, un gobierno democrático decía estado de sitio. Y ahí fue algo extraordinario. Aquello de piquetes y cacerolas, la lucha es una sola, juntó a los sectores populares y a los sectores medios. Era impactante ver los caballos de la Policía Federal arremeter contra el cuerpo de esas extraordinarias mujeres que tienen en el pañuelo blanco el cielo de la dignidad del pueblo argentino, como eran las madres de Plaza de Mayo. Y se quedaban, y las madres se quedaban. La plaza es de las madres y no de los cobardes, le gritaban. Ese 19 de diciembre acá en Santa Fe, con el gobierno de Carlos Reutemann, que gracias a la fenomenal generosidad de la justicia santafesina jamás declaró por los 9 asesinatos de diciembre de 2001, cometidos por la policía, por la santafesina Sociedad Anónima. Storani era el jefe de policía de la provincia. Storani había venido de la época de Agustín Feset, el mayor desaparecedor de santafesinas y santafesinos, y se había reciclado. Lo cierto es que cuando se produce eso, el 19 de diciembre, a las 4 de la tarde, la policía le decía a la gente, en la zona sur, en Villa Gobernador Galvez, en la zona norte, vayan a los supermercados, saqueen, que nosotros los protegemos. La policía, eso está en la comisión investigadora que se hizo en esta legislatura. Esos son los documentos de la comisión investigadora de la legislatura de la provincia de Santa Fe. Y la propia policía entonces después, por una orden que bajó del Ejecutivo, en donde estaba Enrique Álvarez, un hombre que venía del Servicio de Inteligencia, ordenó a la propia policía que invitaba a la gente a saquear a tirarles. Por eso la mayoría de nuestros asesinatos, la gente asesinada, de los asesinatos que soportamos en la provincia de Santa Fe, tienen las balas por la espalda. Eso fue impactante. El arzobispo de entonces, Eduardo Vicente Mirás, de la ciudad de Rosario, salió a parar un poco la represión. Pero fue claramente la demostración de una traición política que se convirtió no en una crisis. Hay que sacar la palabra crisis. No fue crisis, fue saqueo. Saqueo planificado desde el Estado, un Estado colonizado a favor de los intereses privados, nacionales e internacionales. Ese mismo 19 de diciembre, cuando lo matan a Claudio Pocho Leprati, 2 horas antes de la declaración del estado de sitio. Cuando se declara el estado de sitio, vamos miles al Monumento a la Bandera, en Rosario, miles en la Plaza de Mayo y en todo el país. 39 personas asesinadas. Y más de 600 personas heridas. Por eso cuando Lucila habla del proyecto, también nosotros decimos, hay personas heridas que la pasaron muy mal y la siguen pasando muy mal. Por eso es importante pensar 20 años después. ¿Qué tuvimos? Tuvimos Fondo Monetario Internacional, tuvimos deuda externa, tuvimos el corralito, ¿se acuerdan del corralito? 1 de diciembre de 2001.
Los bancos por encima de la vida de la gente, los bancos quedándose con el dinero de la gente. Estas cuestiones tienen lógicas que se repiten. 20 años después, ¿qué pasaría si aparece un estallido? ¿Qué pasaría? Tenemos problemas porque ahí hay muchas drogas y muchas armas en los barrios. Sería una masacre. Sería una masacre. Pero hay actores que se repiten. La vuelta del Fondo Monetario Internacional, la vuelta de la impunidad de los bancos, la vuelta de la concentración de riquezas en pocas manos, la vuelta de la extranjerización, el empobrecimiento democratizado, merecen que imprescindiblemente nos demos cuenta, una vez más, en aquello que hoy decíamos, casi en el primer capítulo, casi en el prólogo de esto que estamos haciendo hoy. El palacio y la calle termina cuando hay exceso de palacio, en saqueo, en represión, en muerte. Sería bueno que los sectores populares, como decía recién la diputada de Ponti, tuviéramos que hacer una autocrítica sobre lo que realmente conviene. ¿Conviene estar a la altura de lo que nos piden los organismos internacionales, los bancos internacionales, o conviene estar a la altura de las raíces de nuestros partidos populares, que nos piden un Estado a favor del pueblo y no a favor de las minorías? 20 años después viene bien recordar que nosotros en 11 días tuvimos 5 presidentes en Argentina. 5 presidentes. Sería bueno recordar también que después los grandes medios de comunicación empezaron a dividir las aguas y aquello de que Piquetti y Cacerola la lucha es una sola, hoy no se ve de esa manera. Hoy la cosa es diferente, porque ha sido una destrucción de la conciencia social, política y cultural que se había desarrollado en aquellos años. El año de menor cantidad de delitos en toda la Argentina fue el año 2002. Y había un profundo empobrecimiento. Había 150.000 nuevos desocupados. Había desnutrición infantil como nunca hubo en la Argentina. Un país hecho de pan, de trigo, de carne. Chicos desnutridos. En aquel momento un joven Jorge Lanata nos emocionaba a todos mostrándonos prácticamente el esqueleto con piel de los chiquitos en Tucumán. Probablemente mucha gente se acuerda de aquello. Hoy estamos en una realidad diferente. Ahora, ¿a qué distancia estamos de no repetir el error de creer que los organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, los bancos internacionales que hoy siguen siendo los que más ganan en la Argentina, nos obliguen a recorrer el mismo sendero porque supuestamente esa es la manera de integrarnos al mundo? Termino diciendo una pauta de comportamiento del sistema en los últimos 50 años en la Argentina. Agustina decía con precisión, Yanina García, ¿saben cuántos años tenía Yanina García? 18. Graciela Costa, 18. Juan Delgado, 24. Rubén Pereira, 20. Walter Campos, 15 años, un balazo por la espalda Walter Campos, 15 años, porque ayudaba a su mamá, entonces fue al supermercado a buscar arroz y cuando le dijeron, llévate de paso algo importante. No, me llevo arroz porque es lo que necesito, yo no soy ladrón. 15 años, fusilado por la espalda por la santafesina Sociedad Anónima. Ricardo Villalba, 16 años. Graciela Machado, 35 años. Claudio Pocho Leprati, 36. Y Marcelo Pacini, acá en Santa Fe, 35. 9. De esos 9, 6, es decir, el 75%, menores de 24 años. 6 de cada 10 de nuestras 30.000 personas desaparecidas del 76 al 83 eran menores de 25 años. 6 de cada 9 en la provincia de Santa Fe. 6 de los 39 asesinados en diciembre de 2001 tenían menos de 25 años. 6 de cada 10 imputados de primeros delitos que hoy pueblan las cárceles de cualquiera de las 5 grandes provincias argentinas tienen hoy menos de 25 años. ¿Qué dice eso? Es solamente la interpretación desaforada de un loco de izquierda que les viene a decir a ustedes la coincidencia de los números.
¿O es la marca del sistema que siempre se ensaña contra las más pibas, contra los más pibes? 20 años después, aquí estamos nosotros. Algunos somos sobrevivientes, pero seguimos peleando por lo mismo. Y nos alegra muchísimo que diputadas jóvenes, sensibles y lúcidas recuerden que recordar es volver a pasar por el corazón. Volver a pasar por el corazón 2001 es el protagonismo del pueblo que no quiere imposiciones y pelear por el sueño colectivo inconcluso de la igualdad. PNM. Realidad, análisis, notas y testimonios. PNM. Semanario editorial. Redes digitales.